Hola, bienvenido al podcast de Centro Cristiano Betel Erlanger. Soy Raúl Maya, su hospedador, y cada semana de este año usted escuchará un mensaje acerca de cómo toda la historia se centra en el personaje de Jesús y dónde cabe nuestra vida en medio de la historia del Evangelio. Gracias por pasar tiempo con nosotros. Ahora vayamos a la palabra de Dios para que Él nos hable. Hello, welcome to Centro Cristiano Bethel's podcast. I'm Raúl Maya, your host. Every week this year you will listen to a message on how all of history centers on the person of Jesus and where our lives fit in the story of the gospel. Thanks for spending time with us. Now, let us go to the Word of God so that He may speak to us. Vamos al libro de Éxodo, por favor. Éxodo 12. Let's go to Exodus 12. Éxodo capítulo 12, verso 3. Y sí, me gustaría leer de los versos 3 al 10, que son 10 versos, para que tengamos el contexto. Éxodo 12, 3. And we're going to be reading from verses 3 to 13. So that we can have the context of it. I will read it in Spanish, if you can please follow in English. Y por favor sígame, voy a estar leyendo en español. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste comer todo el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán un según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas y de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en lo que han de comer. 8. Y aquella noche comerán la carne asada en fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego, y lo comeréis así. Ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito de la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros. Y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Hasta ahí vamos a leer. Les invito a inclinar sus rostros. Vamos a orar poniendo esta palabra en la mano del Señor. Amén. And I invite you to bow your heads and let us pray for guidance of the Holy Spirit. Heavenly Father, we thank you. We thank you for your word. It is true. It is inspired. All the Bible is inspired by you, Lord. And we take it, every single letter, every word, we believe it. Señor, gracias por tu palabra, que es verdad, es inspirada por ti, y hoy creemos en cada palabra, Señor, que está en la Biblia. Gracias por darnos tu palabra, por darnos la libertad, Señor, de poder leerla. Pedimos que al escucharla tú nos hables y que nuestros corazones se dispongan a recibirla. And I pray, Father, that as we read your word, that our hearts would be open and that our hearts will be apt to receive. Holy Spirit, guide us in Jesus' name. Y Espíritu Santo, dirígenos en el nombre de Jesús.
Amén. Hay muchas iglesias, hay muchas personas que no les gusta hablar de la sangre. Y la sangre de Jesús es muy importante hablar de ello. There are a lot of churches, a lot of people who don't like to talk about the blood of Jesus. But the blood of Jesus is the most important thing that we can ever talk about. The blood of Jesus, as we're going to talk about this morning, is what has given us salvation. La sangre de Cristo es lo que nos ha dado salvación. Y al leer esta historia, mucha gente se sorprende, mucha gente le entra muchas emociones, porque para aquellos que saben la historia, la 10ª plaga es la plaga que Dios envió a los egipcios, porque el faraón no dejaba ir al pueblo de Israel. Y porque no dejaba, el faraón se había endurecido su corazón, entonces la última plaga es la que le iba a doler más. Y esa última plaga fue donde iba a quitar la vida de cada primogénito, de todo Egipto. Más bien de cada familia que no tuviera en la puerta, en su dintel, la sangre marcada. Entonces mucha gente no le gusta esta historia, pero es una historia que nos va a hacer reflejar y nos va a hacer recordar que esta historia habla acerca de Jesucristo. And a lot of people don't like this story of the Passover, because they don't like the whole scene that goes on. For those of you that know the story, and if you don't know the story, there were 10 plagues. And on the 10th, the 10th was the one that the Pharaoh was like, okay, take your people and leave. Because out of the 9 plagues, Pharaoh was not allowing the people of Israel to leave. His heart was so hardened. But on the 10th plague, the killing of the firstborns of children and beasts, animals, and actually anyone whose blood was not put on the doorposts and the lintels of the doorposts. And so that is what we're going to see this morning, that the whole Passover ritual actually points to Jesus Christ as our Savior. And this is a typological of Jesus Christ, whose blood delivers us from both judgment and death. Y esto es una tipología de Cristo, que Cristo nos puede liberar del juicio y de la muerte. ¿Cuántos creen eso? How many of you all believe that? Amen. Well, let us go. Vamos a ver de nuevo Éxodo, y quiero que analicemos un poco qué es lo que sucedió en el día de la Pascua. Y les voy a estar explicando la importancia de lo que era, porque la Pascua lo tenían que hacer cada año, en ese mismo tiempo del año. Y es lo que celebramos hoy en día, lo que es la Pascua, lo que en inglés se le llama Easter. Eso es lo que seguimos celebrando. And so I want to take you a little bit deeper in what Exodus says and the importance of the Passover, because the Passover is what we still celebrate, church. We still celebrate it. The world celebrates it a little different, and that's what the world calls Easter, from the goddess Isis. But I want us to realize that we still celebrate it, and there's still importance in it. So let us go to verse 5. Regresemos al verso 5. Where the verse 5, it tells us how the lamb was supposed to be. Y en el verso 5 vamos a ver cómo la oveja o el cordero tenía que ser, el animal. Verso 5 dice que el animal tenía que ser sin defecto, macho de 1 año, y lo tomarían de las ovejas o de las cabras. And so verse 5 and 6 tells us how they were to keep that lamb. It was to be without blemish. It was to be a male of the first year, and they were to take it from the sheep or from the goats. In verse 6 it says they were to keep that sheep, that lamb, until the 14th day of the same month. Then the whole assembly of the congregation of Israel shall kill it at twilight. Y en el verso 6 nos dice que lo tenían que guardar hasta el día 14 del mes, y después que lo iban a sacrificar toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. ¿Sí? Eso, el tener un cordero y sacrificar un cordero pequeño, esto tenía un símbolo, iglesia, que representaba la santidad que Dios requería.
El acto de sacrificar a un animal era un acto de fe. Porque en sí el animal no es que tenía una magia y después que podía salvarlos. No, el animal era un sacrificio en fe y obediencia. ¿De qué? De que uno mismo no podía hacerlo, de que uno mismo no podía salvarse. Entonces el ofrecer ese animal estaba diciendo, Señor, yo creo, yo tengo fe que al ofrecer este animal como sacrificio, yo voy a recibir perdón de mis pecados. And so the offering of the young lamb was a symbolical representation of the holiness that God required. You see, the animal itself was not magical that it took away the sins of people, but it was the whole process of an act of obedience in God's provision, because no human himself or herself could provide by themselves. And so when they sacrificed an animal, it was saying, Lord, we believe and we have faith in you that you have asked us to do this, and so we believe that you will give us forgiveness of sins through this. The second thing that we see through the Passover that was very important was the spread of the blood on the doorposts and on the lintels of their houses. And when they did this, the Lord said that when the angel of death would go over the whole land of Egypt, that the angel would see the houses of the people, and whosever houses the doorposts had the blood, it would just pass over. And hence that's where we get the word from, the Passover. Y la sangre en los postales de las puertas, en los dinteles de las puertas, cuando el ángel de muerte pasaría en esa noche, el ángel iba a mirar cuál de esas casas tenía la sangre. Y cualquier casa que tuviera la sangre, el ángel iba a pasar sobre esa casa, se iba a ir, ¿verdad? Y de ahí es donde tenemos la palabra de Pascua. En hebreo, pasoj, que significa pasar, brincar o saltar, pasaj, ¿verdad? Y de ahí tenemos la palabra Pascua. La Pascua era una conmemoración, era una fiesta recordando de que iban a salir de Egipto, porque esa misma noche salieron los israelitas de Egipto. And also the Passover, the word comes from a Hebrew word pasach, which signifies to pass, to leap, or to skip over. Another important thing that we have to consider is that Passover was a feast in commemoration of coming out of Egypt, because the Israelites that night, that same night, they left Egypt, and they were spared as well, the firstborn. And the last thing that the Passover signified was freedom from slavery. Y la última cosa que la Pascua significaba era libertad de la esclavitud. ¿Alguien sabe cuántos años estaban en esclavitud los israelitas? Does anyone know how many years the Israelites were in slavery? 430 años, correcto. Y justo esa misma noche se cumplían los 430 años. Entonces, los tiempos de Dios, iglesia, son perfectos, ¿verdad? Y la Pascua se tenía que guardar cada día, el mismo día del mes, y de la misma manera. ¿Por qué? Porque era en recordar de que Dios los había preservado la vida de los primogénitos y liberado de los egipcios. Entonces esto nos recuerda de lo que nosotros a veces hacemos aquí, lo que es la mesa, la Santa Cena, ¿verdad? Nosotros hacemos la mesa del Señor de la misma manera, recordando lo que Cristo hizo, ¿verdad? Y que nos ha liberado de la muerte y de la condenación, y por eso nosotros seguimos recordando, no tanto la Pascua, pero lo que Cristo hizo en nuestras vidas, ¿sí o no? And so the Passover was to be kept every single year, both as a remembrance of Israel's preservation and deliverance out of Egypt. And also, when we do the Lord's Supper, that is kind of the same idea that we have, is why we celebrate it as a remembrance of what Jesus did in our lives, and we remember what Jesus has saved us and delivered us from. Bueno, vamos a entrar un poco más en lo que es la Pascua, porque vamos a ver cuatro cosas que se hacía en la Pascua. Primero, se tomaba el cordero, y después era la sangre, y luego se comía el cordero, ¿verdad?
y también los panes sin levadura. Todas estas cosas eran parte de la celebración. Entonces vamos a entrar y vamos a aplicarlo a nuestras vidas. ¿Qué significa eso para nosotros? ¿Okay? Entonces prepárense que vamos a entrar en detalle. And so we're going to look at 4 things this morning that the Passover feast involved. It involved the lamb. It involved the sprinkling of the blood on the doorpost. It involved the eating of the lamb, roasted over fire, and also the feast of the unleavened bread. And so all of these things, we're going to apply it to our lives, how they continue to apply to us today. So let us go. Vamos al siguiente slide. And ahí está bien. Juan 1:29. Let us go to John 1:29. Y sí tengo, creo, el verso ahí en el slide para que lo puedan leer conmigo. Look, the Lamb of God who takes away the sin of the world. These were the letters, the words of John, the Apostle John. Y el apóstol Juan dijo estas palabras: He aquí, tienen al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esto fue lo que el apóstol Juan dijo representando a Jesús, ¿verdad? Cuando dijo, he aquí viene alguien detrás de mí, ¿verdad? Y Juan dijo, aquí está esta persona, el Cordero de Dios, el hombre perfecto que murió por nuestros pecados, un perfecto sacrificio. And so this is whom John the Baptist was talking about as well. And this is the perfect Lamb, Jesus Christ, who died for our sins as a young, perfect sacrifice. ¿Por qué asimilamos esto con Cristo? ¿Por qué es referido a la oveja, al cordero sin manchas? Porque Cristo tenía que hacer la persona sin mancha, es decir, sin pecado. Y Cristo sabemos que vino a hacerse pecado, pero Él no conoció pecado, ¿verdad? Entonces Cristo es la única persona que pudo haber hecho ese sacrificio. Nadie más, porque todos habíamos pecado. La palabra dice en Romanos que todos fuimos destituidos de la gloria de Dios. Todos pecamos, pero Cristo no pecó. And so the first thing that we realize with Jesus is that being the Lamb of God, the perfect Lamb, He was to be without blemish. And He was. He was the Lamb who became sin but knew no sin. You and I, we couldn't have died for our own sins because you and I are sinners. But Jesus Christ, He never sinned. And so, and then in Exodus 13, when it says that the lamb was supposed to be not cooked in water, it was not to be boiled, but that the lamb you couldn't even eat it medium, not even medium rare. It had to be well done. And so, and it had to be roasted over fire. Why fire? If you ask yourself, fire denotes pain, right? It denotes the suffering of the Lord Jesus to the death and the death of cross. And fire also represents the wrath of God. And Christ He was made a curse for us. That is why when Jesus was on the cross, He said, Father, why have you forsaken me? Because the wrath of God was set upon Jesus Christ to take it for us, for you and me. Y después, la otra cosa que vemos en el verso 5 de Éxodo, en el capítulo 13, es que la oveja tenía que ser cocida, no en agua, ¿verdad? Y tampoco comer nada la oveja cruda. No podemos tener un bistec, no podían tener un bistec a medias, ni medium rare, ni rare, ¿verdad? Tenía que ser bien cocido. ¿Por qué? Porque es sobre fuego. El fuego representa dolor. Cuando uno se quema, duele. Pero el fuego sobre cual Jesús tuvo que pasar era el sufrimiento que Él tuvo que morir en la cruz, muerte de cruz. Y también el fuego representa la ira de Dios. El fuego representa que Cristo recibió la ira sobre Él. Dios le puso la maldición que nosotros merecíamos, se la puso sobre Jesús, muriendo en esa cruz, y ahora nosotros ya no tenemos que cargar eso. Y después, no sé si miraron ustedes que ninguno de sus huesos tenía que ser roto. No sé si lo leímos ahí. I don't know if you read with me, but it said that neither one of their
their bones were to be broken. But Jesus, there is a verse, if you want to read it with me, in John 19:33, pero si usted lo quiere leer conmigo en el Nuevo Testamento, ese verso está en Juan 19:33. Juan 19:33, que nos dice justo esto, que ninguno de sus huesos podía ser quebrados. Y eso era parte de la profecía. And so in John 19:33, Juan 19:33, it tells us that none of his bones had to have been broken. That was part of the prophecy. John 19:33 dice, mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. 19:33 it says, but when they came to Jesus and saw that he was already dead, they did not break his legs. Era costumbre cuando se crucificaban a alguien que le tenían que romper los pies para que ya no se apoyara sobre los pies, sino que cayera todo el cuerpo y se asfixiara uno. Entonces moría uno al final de la crucifixión, falta de aire. Pero cuando Jesús lo vieron que ya estaba muerto, no rompieron ninguno de sus huesos, y así también la oveja que tenía que ser sacrificada en la Pascua, no podían romperle ninguno de sus huesos. Entonces vemos la similituad entre Cristo y la Pascua, el Cordero. And so this is the similarity that we have between Jesus and that lamb that was supposed to be offered in the Passover, that none of his bones were to have been broken. Cuando Cristo muere en la cruz por nosotros, Él se vuelve el Cordero perfecto. And so when Jesus dies on the cross for our sins, He became our Passover lamb. Y si usted lee Apocalipsis, muchas veces Jesús se le refiere como el Cordero inmolado, el Cordero de Dios. And in Revelations, He is called many times the Lamb of God, or the Lamb that was slain for us. And you know something, church, that for the world, the message of the cross is craziness. Let us go to the next verse. In 1 Corinthians 1:18, it says that the message of the cross is foolishness. It is foolishness to those who are perishing. But to us who are being saved, it is the power of God. Y en 1 Corintios 1:18 dice, el mensaje de la cruz es una locura. ¿Para quiénes? Para los que se pierden. Pero en cambio, para los que se salvan, es decir, para nosotros este mensaje es el poder de Dios. Y Pablo sabía que había una relación entre la muerte de Jesús y el sacrificio del Cordero en Éxodo 12. Por eso él sabía que cuando Pablo hablaba de Éxodo, él sabía que para el mundo esto iba a ser una locura. Para el mundo poder tener a alguien que quite nuestros pecados es una locura. La gente no lo entiende. ¿Cómo es posible que un hombre te quite tus pecados y que te haga limpio y que te dé salvación? El mundo no lo entiende. La cruz fue algo que ni siquiera fue verdad. Para ellos la cruz es locura. And so for the world, church, the world doesn't understand the cross. The cross seems foolishness. The world asks, how is it even possible that someone can take away your sins? How is it possible that you can trust in a man who died and he was on the third? How can you trust in someone that died on the cross to take away and give you true life? No. And that is why a lot of people turn to different religions. But to the world, it is craziness. It is foolishness. But to us, it is the power of God. Pero para nosotros no es locura, ¿verdad? Es el poder de Dios para nosotros. Así que si alguien le pregunta quién es el Cordero de Dios, ¿quién va a decir? Cristo. Cristo es el Cordero de Dios. Amén. And so when someone asks you, who is this Lamb of God? You will tell them it's Jesus Christ. He is the Lamb of God. Y la segunda cosa que vamos a ver es la aspersión de la sangre. Y vamos a Éxodo 12, donde vamos a estar leyendo ahí, donde tenían que poner la sangre en los postes de las puertas. And so let us go to Exodus 12, where we're going to see that they had to put
blood on the doorposts and the lintel of the houses where they ate. Vamos al siguiente slide, por favor. Ok, la importancia de la sangre. Ustedes sabían que el sacrificio de Cristo fue un acto de misericordia. O sea que no hay nada que nosotros podíamos haber hecho que nos daría la salvación. No hay nada. Mucha gente piensa que ir a la iglesia, o orar más, o hacer esto, hacer buenas dádivas, que vamos a ir al cielo. Y no. Nada nos puede llegar al cielo más que solamente la sangre de Cristo. En el Antiguo Testamento era muy común, y si usted lee, para que uno fuera perdonado sus pecados y limpiado, ¿qué es lo que tenía que hacer un sacerdote? Tenía que presentar un animal y tenía que matarlo, ¿verdad? Y la sangre tenía que esparcirlo en diferentes partes del tabernáculo. Y eso era una forma de cómo Dios perdonaba los pecados de la gente. Y cada día tenían que hacer eso para limpiar sus pecados. ¿Okay? Pero cuando Cristo muere, esa sangre que Él derramó por nosotros, una vez y por todas lo hizo. O sea que ya no tenemos que estar presentando, ya no tenemos que estar haciendo nosotros para merecer la salvación. No hay nada que podamos hacer que nos dé la salvación. Ya la tenemos cuando pusimos nuestra fe en Cristo Jesús. And so the sprinkling of the blood, it was a gift of mercy. So when you and I, when we accept the Lord Jesus as our Lord and Savior, that is what saves us. There is no merit that we have. There is no works. It's not that we can go to church enough, that we can pray enough that will give us into heaven. No, it's the blood of Jesus that has given us salvation. Y cuando vemos el ángel de muerte que pasa sobre las casas que tienen la sangre, no fue algo que ellos merecieron o que ellos hicieron, sino fue que algo que Dios les dijo que hicieran, ¿verdad? Y cuando ellos pusieron su fe en eso, yo seguro me imagino que muchos decían, a ver si esto funciona, ¿verdad? Poniendo la sangre en los postales, en los postes. Y esa fe de poner sangre en los postes era decir como que cuando pase el ángel, nadie se encuentre afuera, ¿verdad? Todos métanse adentro, coman su cordero y vamos a ver qué pasa. Y eso fue un acto de fe también. Y la sangre de Cristo también fue derramada por nosotros. And so I can also imagine in that day when the Israelites were putting that blood on those doorposts and they were kind of questioning, I wonder if this is going to work. I wonder if this is really going to save us, you know. And so that putting the blood on the post, that was also an act of faith. And when we put our trust in Jesus, when we believe that Jesus is the Son of God and the Lamb of God, we're putting our faith in the blood of Jesus. Amen. Y que no se nos olvide ese coro, ¿verdad? Hay poder en la sangre de Cristo, ¿verdad? Que no se nos olvide que la sangre de Cristo tiene poder. And may we not forget, church, that the blood of Christ has power. There is a song that we like to sing, and there is power, precious blood of the Lamb, right? But we not forget that there is blood, there is power in the blood of the Lamb. Ahora, la siguiente cosa que quiero que veamos, ahí en Éxodo 12, quiero que veamos con qué pusieron la sangre en los postes. And I want us to pay attention with how they put that blood on those posts. A ver, creo que está en los siguientes versos, donde dice que lo tenían que tomar manojos y que tenían que comer, a ver, si alguien lo encuentra, pero se me fue a mí, pero tenían que agarrar hisopo. El 8, a ver, aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levaduras con hierbas amargas, lo comerán. A ver, 12:22. Gracias, muchas gracias. And in verse 22, Exodus 12:22, it says, y aquí es donde describe, y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo
y untad el dintel y los 2 postes con la sangre que será. Ahí está. Y ninguno de vosotros salga de las puertas de sus casas hasta la mañana. And so verse 22 says, and you shall take a bunch of hyssop, dip it in the blood that is in the basin, and strike the lintel and the 2 doorposts with the blood that is in the basin. And none of you shall go out of the door of this house until morning. Esto del hisopo. El tomar eso es la forma en como nosotros lo podemos aplicar, que nosotros tomamos el manojo de hisopo y pasamos la sangre de Cristo sobre nuestras vidas, así aplicamos las promesas de Dios sobre nuestras vidas, que es la palabra de Dios. Entonces, para que nosotros podamos aplicar la sangre de Cristo, la fe, tenemos que meternos en la palabra. ¿Sí? And so, when it says about the bunch of hyssop, faith is that bunch of hyssop. In order for us to be able to apply the blood of Jesus, we must apply it with faith. And we apply what? The promises, the benefits by the blood of Christ that has given us. Y después lo tenían que salpicar en la sangre. El tener las puertas públicamente, el tener la sangre ahí afuera, eso nos quiere dar a entender que nosotros también debemos de confesarlo públicamente. Si alguien nos pregunta, hey, ¿tú eres cristiano? ¿Tú crees en Dios? ¿Tú crees en Jesús? ¿Qué le vamos a decir? Claro, yo tengo la sangre de Cristo marcado en mi casa, en la casa de mi corazón. Y decirlo abiertamente, nunca tener vergüenza de que somos una casa, tenemos a Cristo Jesús en nuestro corazón. Porque ¿qué pasa si nosotros nos avergonzamos? ¿Qué hubiera pasado si, ay, joles, yo no voy a pintarle porque qué tal, qué van a pensar de mí? ¿Verdad? Van a saber que soy judío, van a saber que creo en Dios y yo pongo sangre en los postes de mi casa. ¿Qué iba a pasar? El ángel de muerte iba a entrar a esa casa e iba a matar al primogénito. ¿Y qué pasa de nosotros si alguien nos pregunta, ¿eres cristiano? Bueno, a veces. ¿Qué pasa si nosotros nos avergonzamos de Cristo Jesús? Él se avergonzará de nosotros también. Y sin la sangre de Cristo, nosotros no tenemos la protección de la ira de Dios. Sin la sangre de Cristo no tenemos la protección de la maldición de la ley y de la condenación del infierno. Sin la sangre de Cristo hay muerte. And without the blood of Christ, the angel would have come and killed the firstborns. Without the blood of Christ, we would not have protection from the wrath of God. Without the blood of Christ, we would not have protection from the curse of the law. And without the blood of Christ, we would not have protection from damnation of hell. We escape judgment and condemnation because God only sees the blood of Christ in us when He looks at us. So when God looks at us, He doesn't see us. He looks at us with the blood of Christ covering us. Y lo único que nos ayuda a escaparnos del juicio y condenación del infierno es porque Dios nos ve a nosotros con la sangre de Cristo. Cuando Dios te ve a ti, Él no te ve a ti como tú eras, Él te ve a ti con la sangre de Cristo, purificado y cambiado, protegido con la sangre de Cristo. Y porque Él solamente ve la sangre, ¿saben qué va a pasar el día del gran trono blanco? A ti te van a decir, bienvenido, hijo mío, a la presencia de tu Padre. O sea que el destructor, ya no va a haber muerte para el que cree en Cristo Jesús. Sí, vamos a morir una última vez aquí en la tierra, al menos que Cristo regrese, pero la muerte eterna ya no va a existir para nosotros. Más bien para nadie. Jesús ya la venció. La segunda muerte, esta es la primera muerte que vamos a pasar, todos tienen que pasar por la primera, pero la segunda muerte es la que Cristo ya venció en la cruz del Calvario. Amen. And so when we reach the throne of the great white throne, the Lord is going to see the blood of Christ on us. And He's not going to say, you go to hell. He's going to say, you, my son, my daughter, come into the presence of your God. And that first death
we all have to go through unless Jesus comes back for us, right? But the first death we all experience. But that second death is what Christ had conquered on that cross. And that second death, no one is going to be able to receive because we trust in the Lord Jesus. Amén. Y esa es la sangre de Cristo Jesús. Así que no tengamos pena de hablar de la sangre de Cristo, porque la sangre de Cristo es la que tiene poder para salvarnos. So may we not be ashamed, church, to talk about the blood of Jesus. The blood of Jesus is what gives us salvation. Amen. Sin derramamiento de sangre no habría salvación. Without the sprinkling of the blood, without the pouring out of the blood, there would be no salvation. And now, the third thing that I want to take you to is the eating of the lamb. Let us look at the eating of the lamb, how they were supposed to eat that lamb. Y vamos a ver cómo ellos tenían que comer la carne de la oveja en el verso 8. ¿Sí? En el verso 8 de Éxodo 12. And we are in verse 8 of Exodus 12. Y aquí dice, aquella noche comerán la carne asada. ¿A cuánto no le gusta la carne asada? How many do not like the carne asada? Aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. Pero ahora me gustaría llevarlos a donde entra un poco más de detalle cómo tenían que comer esa carne. En el verso 9 dice, ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada en fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Esas son las instrucciones de cómo comer la oveja. And so we see in verse 9 it says, do not eat it raw, nor boiled at all with the water, but roasted in fire, its head with its legs and its entrails. You shall let none of it remain until morning, and what remains of it until morning you shall burn with fire. Vamos a entrar un poco en esto, qué es lo que significa para nosotros comer la oveja de la Pascua. And so what does it mean for us now, church, to eat this lamb of the Passover? Que es básicamente nuestro deber como cristiano a Cristo. What is it? It's our gospel duty to Christ. La Pascua, el Cordero de la Pascua no era para simplemente mirarlo. La Pascua tenía que comerse todo, completamente. The Paschal lamb was not to be looked upon only, but it was to be fed upon. Y a Cristo no es para mirarlo nada más de lejos. Así como el apóstol Pedro lo miró de lejos, ¿verdad? Cuando lo llevaron a la casa de Caifás, se quedó de lejos. A Cristo no es para tenerlo de lejos. A Cristo es para tenerlo cerca. Y vamos a ver en adelante cuando Jesús dice, yo soy el pan de vida, el que comiere de mí. Y comienza a decir a Jesús a los discípulos, el que comiere de mí, mas si comiereis de mí. Y muchas veces Jesús se refiere a sí mismo, el que comiere de mí. No es que Cristo se está refiriendo a su carne, ¿verdad? No podemos, igual está en el cielo, pero no se trata de comerlo físicamente, es comer de lo que Él nos da, del pan que Él ofrece cada día. Amén. Y eso es lo que Cristo quiere que hagamos, que comamos de Cristo, que lo hagamos nuestro, que recibamos nuestra fuerza espiritual y nuestro nutrimiento de Él como nuestra comida diario. And so, the same way that Jesus spoke many times to his disciples, he said, if you eat my flesh, when you eat of me. And so Jesus is not to be looked upon, but to be made our own. Jesus wants us to receive our spiritual strength, our nourishment from him as from our food. La otra cosa dice que se tenía que comer todo. Cuando tú le das tu vida al Señor, no es que puedes tomar algo de Cristo, algo de lo que te guste y lo que no lo botas. No, a Cristo si lo tomas, lo tienes que tomar todo. Tomas a Cristo y su yugo, que es fácil y ligero. Tomas a Cristo y su cruz, donde tomas cada día tu cruz, te niegas a ti mismo y caminas y le sigues. También tienes que tomar a Cristo y su sufrimiento, su corona, ¿verdad? El seguir a Cristo es tomarlo en sus sufrimientos, compartir con Él en su sufrir.
no es solamente en las buenas, no solamente las bendiciones de Dios, sino en el sufrimiento. Así que el que quiera seguir a Cristo tiene que comerlo, diga conmigo, todo. And so the other thing, it was to be eating, everything was to be eaten. We must feed upon Christ as a whole. You can't just take a little bit of that, a little bit of this from Jesus, and the rest you take it out, you leave it. No, if you take Christ and His yoke that is easy and heavy laden. If you take Christ, you must take Him and His cross as well. When Jesus says, if you want to follow me, you must take your cross, deny yourself, and follow me. If you want to eat Christ as a whole, you must take Christ and His crown. His crown represents suffering. Suffering. We must suffer with Christ. Following Christ is not just always blessings and dandelions and everything the good way. No, Jesus wants us to go and suffer with Him as well. And we must eat Him whole. Y después la otra cosa que nos dice ahí, dice que lo tenían que comer en la misma noche. No tenían que dejar nada hasta la mañana. Esto es muy importante. And the next thing it says, you shall let none of it remain until morning. And this is very important, church, because when Jesus calls us, He wants us to act now. He wants us to follow Him now. He wants us to eat of Him at once. Not put Him till later. Not say, especially if you're young people here this morning, you can't just say, oh, well, I'll follow Jesus when I'm older, when I'm 30, when I'm 25, after I graduate, after I get married. No, Jesus wants you to eat Him now, to eat of His bread, to eat of what He offers you now, and not wait, because today Christ is offered before we sleep, the sleep of death, the first death. Y cuando nosotros comemos a Cristo desde ya, Cristo nos dice, come ahora, ¿verdad? Eso es lo que Cristo nos está diciendo. No esperes, especialmente si eres joven aquí en esta mañana. No esperes hasta que te cases. No esperes hasta que tengas 30 años, 25 años, ¿verdad? La cosa es comer de Cristo ahora, mientras que lo ofrece. No esperes, porque va a haber un día, iglesia, donde aquel que no le entrega su vida al Señor hoy, Cristo va a venir por su iglesia. ¿Y saben quién más se va a ir con la iglesia? El Espíritu Santo. Y si nosotros con trabajo podemos llevar una vida cristiana con el Espíritu Santo, ahora imagínense sin el Espíritu Santo. Así que hoy es el día donde tenemos que comer de Cristo. And so, church, when the church goes up, when Christ comes for the church on the day of rapture, you know who else is going with us? The Holy Spirit. And when the Holy Spirit goes up with us, the Holy Spirit will not be on this earth. And if we today can barely make a Christian living with the help of the Holy Spirit, how much less without the Holy Spirit? It will be impossible. And so what Jesus is telling us this morning is now. I want you to eat now of my word. I don't know, but I've heard rumors that one day we will not have the Bible in our hands. Which there are already nations, countries where they can have the Bible laying like this inside of their houses. Why? Because they are persecuted. They would throw you into jail and beat you if they find you with the Bible in some countries. It's already happening. I don't know if it's going to happen here, but there is a time, I think, where maybe you won't have this. And if you don't dig into it now, there will be a time where you won't have it maybe. Y hay lugares, iglesia, donde la Biblia no se puede dejar abierta en sus casas. ¿Por qué? Porque si alguien viene en los países donde hay persecución, los llevan a la cárcel, los azotan por tener la Biblia de Dios. Y si hoy no nos metemos en la palabra de Dios, puede ser que aquí un día suceda lo mismo. Y si hoy no nos metemos en la palabra de Dios, en esos días ya no vamos a tener la Biblia de Dios. ¿Verdad? Pero si llega ese momento que la Biblia de Dios, mire, esté aquí adentro, esté aquí y que lo vivamos. And if that day does come, church, may the word of God be in our hearts and may the word of God be in our minds. And the next thing as well that it mentions right there, this is good, church. Look, it says in verse 8, and they were to eat it with bitter herbs. Okay, bitter herbs. Why bitter? Have you ever asked yourself, why bitter herbs? Y la siguiente cosa que dice ahí, iglesia, dice en el verso 8, y con hierbas amargas lo comerán. Con hierbas amargas. ¿Por qué hierbas amargas?
Hierbas amargas representaba la amargura de lo que ellos tenían en Egipto por 430 años. Los estaban azotando, ¿verdad? Tanta amargura que había. Pero usted sabe que cuando nosotros tenemos al mundo como amargura, Cristo viene a ser dulce para nosotros. Viene a ser como la miel dulce sobre nuestros labios. Viene a ser como el agua dulce sobre nuestras vidas. Cristo debe de ser así. Y cuando nosotros comemos de Cristo, debemos de comer siempre, siempre, con un corazón venir ante Él arrepentido, con un corazón roto, recordando nuestro pecado, de donde Dios nos ha sacado. Nunca olvidemos de dónde Dios nos ha sacado, ¿verdad? Porque es para testimonio de la gloria de Dios. Y eso es la razón por la cual Jesús quiere que comamos con cosas amargas, ¿verdad? Recordando de dónde Dios nos ha sacado. Pero tener también en cuenta de que Cristo nos ofrece una vida dulce. And so bitter herbs, it was in remembrance of the bitterness of their bondage in Egypt. For 430 years being mistreated. We must also feed upon Christ with sorrow and repentance in remembrance of sin. We remember sin not because it gratifies us, but we remember sin because of where God has brought us from and where we are now. And Christ will be sweet to us if sin is bitter. Y Cristo es dulce cuando el pecado es amargo. Pero cuando el pecado es dulce, ¿qué creen? Cristo es amargo para nosotros. Que el pecado sea amargo y que Cristo sea dulce para nosotros. So let sin be bitter and let Christ be sweet to you. Amen. Y la última cosa que dice aquí es que tenían que comerlo parados. Tenían que comerlo con sus varas en sus manos. Tenían que comerlo listos sobre sus pies, listos para salir. ¿Por qué? Porque esa noche Dios los iba a liberar. And the next thing that the way they were to eat this meat, they were to with a belt on their waist, sandals on their feet, staff in their hands, and they shall eat it with haste, because it was the Lord's Passover. It meant that they were to be liberated from Egypt that same night. And you know, when we feed upon Christ by faith, we must forsake the rule and dominion of sin. We must give our back to the world with our staff in our hand, ready to depart this world when Jesus comes back. ¿Y saben qué asimilo yo con esto? Que cuando nosotros comemos de Cristo, cuando nosotros estamos listos para entregarle nuestra vida a Dios, tenemos que darle nuestra espalda al mundo, con nuestra vara en nuestras manos, nuestros calzados listos para expandir el reino de Dios y listos para irnos de este mundo cuando Cristo venga. Porque si uno se sienta, uno se quita el cinturón, se quita las botas, ¿verdad? Y deja su vara al lado y se pone a comer, ¿verdad? Tranquilo, como si uno es de este mundo, como si uno todo le va a durar en este mundo. ¿Saben qué va a pasar? Nos vamos a olvidar de que Cristo pudiera venir por nosotros esta misma noche. And you know what happens if we take off our belt, we take off our boots, we lay down our staff, and we sit down and we eat without haste? You know what happens with us? We forget that this world is not ours. We forget that everything that we see in this world does not last forever, and we forget that Jesus Christ could come back for us today. ¿Cuántos creen que Cristo pudiera regresar hoy? ¿Usted tiene calzado sus pies? ¿Tiene la vara en sus manos? ¿Está listo para irse de este mundo? ¿Está viviendo, haciendo tesoros en el cielo y no en la tierra? Y si sí, gloria a Dios. Pero es un momento para reflejar en nuestras vidas de dónde está nuestro corazón ahora mismo, ¿verdad? And what about you? Do you believe that Jesus Christ could come back today? If so, do you have your feet ready to walk and ready to go out? Do you have your staff in your hand, ready to depart this world? Are you building treasures on this earth or in heaven? It's a good time to analyze our lives. Y por último, vamos al último verso, leo ahí en 1 Corintios 5:7. And lastly, I want to read a verse here.
1 Corinthians 5:7. It says, get rid of the old yeast, so that you may be a new unleavened batch, as you really are. For Christ, our Passover lamb, has been sacrificed. Therefore, let us keep the festival, not with the old bread leavened with malice and wickedness, but with the unleavened bread of sincerity and truth. Y dice 1 Corintios 5:7. Dice, desháganse de la vieja levadura para que sean masa nueva. Panes sin levadura, como lo son en realidad. Porque Cristo, nuestro Cordero Pascual, ha sido sacrificado. Así que celebremos nuestra Pascua no con la vieja levadura, que es la malicia y la perversidad, sino con pan sin levadura, que es la sinceridad y la verdad. Esta fue la otra cosa que se les dijo en el verso 8, que tenían que comer la carne con panes sin levadura. And this is the last thing that Exodus 12:8 says, that they were to eat the flesh with unleavened bread. And unleavened bread, church, it means that we are to not delight ourselves in the things of the world. Cuando uno come panes sin levadura, es decir, sin lujo, ¿verdad? Sin tantas cosas que le echa uno. No es como comer, podemos decirlo, comerle una conchita, ¿verdad? No es eso, es comer un pan sin gusto. Y cuando hablamos del pan sin gusto, lo referimos a que la vida cristiana no debemos de disfrutar y deleitarnos en el pecado. No debemos de deleitarnos en la perversidad, en la malicia del mundo. El pan sin levadura representa sinceridad, verdad en nuestras vidas. Y que eso es lo que Cristo quiere que hagamos. Que en nuestras casas no hayan otros panes que le den delicia al mundo, sino que la pan sin levadura que repose en nuestras vidas. Amén. Mientras que seguimos alimentándonos de Cristo. And so this bread, unleavened bread, it means that we are to not partake of the things of the world. If you think of a bread unleavened, you think of a bread without sugars, without salt, and just simple bread. And the gospel is to be delighted in. We are not to delight ourselves in perverseness from the world, or wickedness, or hypocrisy. But we are to delight ourselves in this true unleavened bread that is sincerity and truth. Mi conclusión es esta, and this is my conclusion. While this plague about death, it is about death, but God can use it to bring new life to those who come to Jesus Christ. In their fear and confusion, to be saved. Y aunque esta plaga sí era de muerte, Cristo lo puede usar para traer nueva vida para aquellos que ponen su fe y confianza en Cristo Jesús. Los israelitas, cada quien tuvo que poner esa sangre en los postes de sus puertas. Y así nosotros, cada quien, tenemos que ponernos la sangre de Cristo sobre nuestras vidas. ¿Y cómo lo hacemos? Confiando en Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador. Porque todos hemos pecado. Nuestros hechos nos han dado la penalidad de muerte. Pero Cristo, cuando Él murió en la cruz por nuestros pecados, la sangre que fue derramada por nosotros nos puede salvar. Si usted nunca ha tenido sus pecados limpiados por la sangre del Cordero, yo le quiero invitar que se arrepienta y que crea en su corazón que Cristo es Jesús y Señor de su vida. And so just as the Israelites, they personally, each one had to apply the blood to their doors. The same way each individual person must apply the blood of Jesus to our lives. How do we do that? We do that by trusting Jesus as our Lord and Savior. All of us have sinned. We have all fallen short of the glory of God, and the penalty for our sin is death. But Jesus Christ, who was slain on the cross, whose blood was spilled to atone for our sins,
has made us free. If you have never had your sins washed clean by the blood of the Lamb, then I invite you to repent and to believe with all your heart that Jesus Christ is your Lord. Gracias por escuchar este mensaje. Acompáñanos para el siguiente mensaje sobre la historia del Evangelio. Y si no se ha suscrito, le invito a que se suscriba y comparta este mensaje si ha sido de bendición para usted. Y hasta la próxima. Bendiciones. Thanks for listening to this message. Join us for the next message on the history of the gospel. And don't forget to subscribe and share this message if it has blessed your life. Until next time, God bless you.